¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Oración. Mire, mi hermano, aquí tengo un texto porque me gusta comenzar con un texto que tiene que hablar con la oración o la palabra que nos incita a estar orando. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios. Dentro de lo que es la voluntad de Dios, mira, aquí está diciendo: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y por otro lado dice: estén alegres. Uno dice, pero ¿cómo voy a estar alegre? Mira lo que me está pasando. Bueno, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nuestra alegría no viene de las cosas que nos están sucediendo, solamente viene del Señor. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda a estar en esta actitud de la voluntad de Dios. Orar sin cesar, alegrarnos en todas las cosas, porque sabemos por qué. Porque Dios está en control de todo. ¿No le parece, mi hermano Miguel? ¿Cómo está usted? Amén. Sí, me parece. Muy bien. Es un agrado poder estar nuevamente en este programa a Tiempo de Oración y poder decirle a nuestros hermanos que nos siguen la importancia de la oración. Como decía mi hermano Claudio, qué rico es saber que la palabra, los apóstoles constantemente hablan sobre el orar sin cesar, ¿ya? Y no parar la oración. También había un detalle: ellos estaban escribiendo nuestra Biblia, ¿ah? Ojo, que el Nuevo Testamento es la historia de ellos. Por lo tanto, ellos no tenían la herramienta de la Biblia completa. Por eso ellos entendían la importancia de hablar con Dios por medio del Espíritu que vivía dentro de ellos después del derramamiento de Pentecostés. Entonces había una necesidad de oración, que leer la palabra no es lo mismo que orar. Son dos ejercicios espirituales diferentes. Es importante practicar la oración. Amén, mi hermano Miguel. Bueno, bienvenido a todos los que se están conectando por la señal 15.1, los que lo están haciendo también por Cable Mundo, señal 766. Todos bienvenidos a este nuevo día para estar orando, presentando nuestras necesidades al Señor, pero también para dar gracias. Vamos a partir orando. Leía recién: den gracias a Dios en toda situación. Esté siempre alegre. Qué raro, dice uno. Pablo debe estar... algo le estaba pasando. Yo digo, pero Pablo que diga estén alegres, estén siempre alegres. El que más fue perseguido, el que le pegaron, el que lo sacaban arrastrando a veces porque creían que estaba muerto, que tendría un aguijón, decía que oraba: Señor, sácame este aguijón. Y he orado 3 veces al Señor. El Señor le decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El que murió de alguna manera, de la misma manera como muchos otros, como mártir, que haya escrito estén siempre alegres, nos deja que pensar un poquitito, porque a lo mejor su alegría, su gozo, la gratitud que él tenía no estaba basada en lo que podía tener o no tener, o cómo podía estar o no estar. Así que podamos tener esa misma actitud y vamos a entrar a la presencia del Señor, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor, aún por las situaciones que podamos estar pasando. Padre, entramos ante tu presencia por medio de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos escuchas siempre, Señor. Damos gracias, Señor, por toda situación que tú has permitido que podamos estar pasando. Hay veces que no entendemos por qué estamos en esto, por qué nos sucedió esto otro, Señor. Pero ¿dónde radica, Señor? La palabra nos da esa enseñanza, Señor. Radica en que estamos en ti, Señor, que estamos en Jesús, que estamos en Cristo, que estamos en tu presencia, Señor, que nuestra vida dice que está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que estamos contentos, Señor, porque creemos que la presencia tuya en nosotros, en estos vasos de barro, hace que todo sea diferente, Señor. En medio de las preocupaciones, creemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú nunca nos dejas, Señor. Como fue así, Señor, con
Recuerdo, Padre, cuando esos siervos tuyos, Señor, estuvieron en ese horno porque no quisieron adorar la estatua, Señor, del gobernante de ese momento. Y dice que ahí apareció un cuarto hombre, Señor. Estaba contigo, tú estabas con ellos. De la misma manera creemos que cuando estamos en un horno de fuego, Señor, nada nos puede suceder, Señor, ningún arma forjada, porque tú eres ese cuarto hombre, Señor, que está como uno parecido a los dioses, dijo que ese que miró adentro y vio a alguien semejante a los dioses. Señor, creemos que cuando estamos en esas preocupaciones, en esos hornos de preocupaciones, de fuego, tú estás ahí con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, no nos abandonas, Señor. No solo estás con nosotros, sino que además nos ayudas, nos proteges, nos guardas, Señor. Nos das el camino, la solución, nos das la sabiduría para salir adelante, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Gracias te damos por este nuevo día que nos brindas. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por la sangre de Jesucristo derramada, Señor. Perdona, Señor, nuestras quejas. Perdona, Señor, tanta queja que tenemos al día, Señor. A veces nuestras quejas, nuestras circunstancias son producto de la falta de sabiduría que no la tenemos, Señor. Ayúdanos a tener la sabiduría correcta para poder confrontar cada situación, Señor. Para poder administrar los recursos. A veces somos tan mal administradores, Señor, de las cosas que tú nos das. Danos la sabiduría, Señor. Y eso a veces nos causa tristeza, Señor. Nos causa problemas, Señor. Preocupación. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros, por estar a la diestra del Padre. Espíritu Santo, en ti ponemos todos los momentos, Señor. Este momento de tiempo de oración. Si tú no estás con nosotros, ¿de qué sirve, Señor? Dice que si Jehová no construye la casa en vano, trabajan los constructores, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Esta es tu obra, Señor. En el programa anterior nos decía que nosotros somos tus colaboradores. Tú eres el que hace todo, Señor. Tú eres el que hace todo, pero nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, para edificar a la iglesia. Hay tanto que crecer en la iglesia, Señor. Tenemos tanto que aprender. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a la enseñanza, a la sabiduría, al entendimiento, Señor, que viene de tu palabra. Que este día, Señor, sea un día de victoria para tu pueblo, Señor. Ese día que tú estableciste, Señor, de que somos más que vencedores, Señor. Venga tu reino a esta nación. Venga tu reino a esta nación, Señor. Creemos que tu reino se establecerá en todas partes, Señor. Que todo será llenado de tu gloria, Señor. Queremos ver ese momento y lo veremos con nuestros ojos, Señor. Estamos absolutamente convencidos de eso, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo una vez más. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre toda carne. Tú dijiste que sería derramado sobre toda carne, Señor. Aún no lo hemos visto derramado sobre toda carne, Señor. Hemos visto que se ha derramado sobre tu iglesia, sobre el comienzo de la iglesia, Señor. Pero queremos verlo derramado sobre toda carne, Señor, para convencer a toda carne, Señor, que hay pecado en sus vidas, que necesitan un Salvador, Señor. Gente arrepentida, gente que vuelve a ti, Señor, que no haya qué hacer porque necesitan a Dios. Así queremos ver, Señor, delincuentes transformados, Señor, personas que delinquen transformadas, Señor. Tal vez mismos narcotraficantes, tal vez gente que ha matado, que se vuelve a ti, Señor. Así queremos ver la transformación, Señor. Gente que se vuelva a ti, Señor, arrepentido por sus pecados. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Vuelve el corazón de esta nación a ti, Señor. Vuelve el corazón de los jóvenes, Señor, que están desorientados a ti, Señor. Tanta, Señor, ideología que se ha implantado en la juventud. Ten misericordia, Señor. Amén. Ten misericordia, Señor, de los jóvenes, Señor, que se le ha lavado su mente, Señor. Están haciendo cosas que no corresponden, Señor, donde arriesgan sus vidas, Padre. Ten misericordia de nosotros. Creemos que así va a ser, Señor. Por eso estamos orando. Por eso estos tiempos de oración. Por eso tu iglesia está atando y desatando, Señor. Por eso tu iglesia se ha puesto en acuerdo. Por eso en estos tiempos, Señor, tú has llamado a la iglesia a la oración, Señor. Y creemos que por producto de la oración veremos una nación transformada, Señor. Veremos una iglesia avivada, Señor, llena
de tu Espíritu Santo, Señor, cumpliendo la función para lo que fue llamada. Gracias, Padre, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Bien, antes de continuar con el tema que estamos tratando, lo invito a usted para que pueda hacer una invitación. Por supuesto. Le invitamos a nuestra congregación. Usted en el deseo de congregarse, no lo ha hecho hace tiempo, o anda buscando un lugar, como dice mi hermano, está ahí buscando el lugar preciso para ir, le invitamos a nuestra iglesia, Iglesia Bendecidos para Bendecir. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en el Hotel Alma Cruz. Esto es San Antonio 65, a pasos de la Alameda, Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía, le sirven para llegar al hotel. Nos reunimos ahí los domingos 10:30, tenemos culto de adoración, de alabanza, elevamos adoración al Señor y por supuesto compartimos también la palabra del Señor, la oración y un tiempo también agradable entre hermanos, conversar, conocernos. Es muy bueno que los hermanos habiten juntos en armonía, así que le invitamos, no falte. Amén, mi hermano Miguel. Bien, vamos a seguir avanzando, vamos a tratar de pegar un salto a esto porque ya nos queda poco para dar final a este estudio, el camino hacia la madurez espiritual, y esperamos que los hermanos que estén participando con nosotros, que estén escuchando, algo vaya quedando, algo va quedando en nuestros corazones y lo tomemos y nos ayude en este crecimiento de la vida cristiana, que es tan importante ir creciendo. Dios espera que crezcamos. Dios es un Dios de fructificación, Dios es un Dios de avance. Por eso se habla de gloria en gloria. Entonces, la fructificación, la madurez en la vida cristiana, así como se madura en la vida natural también, Dios espera que podamos madurar en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual también. Así que, mire, ya lo vimos en algún momento, mi hermano Miguel, esto, pero nos topamos nuevamente con esta parte. La Biblia categoriza las naturalezas del ser humano. Le llama la naturaleza, la normal, la natural, le llama la carnal y la espiritual. En lo que tiene que ver la iglesia, nos vamos a encontrar con dos naturalezas, con la carnal y con la espiritual. Ahora, cuando uno dice la naturaleza carnal, no quiere decir que eso sea lo normal. Ah, ya, entonces si existen dos naturalezas, la carnal y la espiritual, yo elijo vivir por la carnal. Ay, bueno, yo elijo vivir por la espiritual. No, lo estamos considerando porque hay solo una naturaleza por la cual se debe vivir. Y cuando no se vive por esa naturaleza, que es la espiritual, estamos manteniéndonos en falta de crecimiento, en donde no hay madurez. Aún uno pudiera decir, bueno, se puede ser nacido del espíritu y vivir como carnal, podría decir. Podríamos hacernos esa pregunta y la respuesta es sí, pero ¿cómo? Si soy nacido del Espíritu, ¿cómo voy a estar viviendo en una naturaleza carnal? Entendamos un poquitito el término carnal. No necesariamente, y lo hemos dicho en otra oportunidad, se refiere a nuestro cuerpo. Hay veces en que la Biblia lo usa así, que se refiere al cuerpo, pero cuando hablamos por la mayoría de las veces de la naturaleza carnal, o lo usa Pablo como la naturaleza carnal, es la vieja naturaleza, la antigua naturaleza que siempre está ahí todavía batallando, que quiere salir a flote. Cuando se le empieza a alimentar, empieza a aflorar. Por eso la necesidad de alimentar la nueva. Bueno, está la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. La espiritual es la nueva, esa de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura él. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y antes de pasarle a mi hermano Miguel para que comentemos esto, sí, puede haber esa disyuntiva. ¿Y sabe qué me acordé? Me acordé, mi hermano, que una vez lo hablamos aquí. Una frase que se me quedó fue la de Martín Lutero. Decía, dijo eso, yo pensé que la vieja naturaleza había quedado debajo del agua cuando me bauticé en el agua, porque a veces uno piensa y dice, bueno, me bauticé en el agua y salí como un hombre nuevo. Entonces ya no tengo malos pensamientos, ya soy totalmente nuevo, quiero solamente buscar lo del reino, quiero puro orar, quiero puro leer la Biblia. Y eso no es así, porque cuando nos bautizamos bajo el agua dice, no, simboliza, el agua obviamente simboliza la tierra, la tumba, que yo me sepulto, porque eso es bautismo, es inmersión, sumergirse, quedar sepultado, y salgo hacia la nueva vida y muestro a todos los demás que soy un hijo de Dios y que nací de nuevo. Y Martín Lutero dijo, yo pensé que cuando me bauticé, mi vieja naturaleza había quedado sepultada hoy en las aguas,
y dice, pero no sabía que este desgraciado sabía nadar. Entonces, es muy gracioso porque, claro, a veces pasa y dice, yo pensé que mi vieja naturaleza estaba sepultada, muerta ahí, y me doy cuenta que sigue floreciendo, que me sigue molestando, hermano. ¿Le ha pasado a usted eso o pasó por eso y seguimos pasando por eso? Sí, todo el tiempo vamos a seguir pasando por eso. Voy a dar lectura a Efesios 4, 17 al 24, porque es muy clave, ¿ya? Es clave este texto, es muy bueno. Efesios 4, 17 al 24 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Anote ahí, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, un poco nublada la cosa, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia y dureza de corazón, ¿ya? La vanidad de su mente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, por el Señor Jesús, por medio del Espíritu, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ahí hay la otra naturaleza, ¿cierto? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, no y santidad nomás. A mí me encanta y santidad de la verdad, que no es lo mismo que santidad, no nos confundamos. ¿Por qué leí el texto? Porque el tema de las dos naturalezas es clave. Pablo, no solo en Efesios, en Gálatas, si no me equivoco, a Timoteo también le nombra esto, y también lo hace en Romanos, ¿ya? Él nos dice constantemente, las mentes de Cristo, como pequeños Cristos, renovando el entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de la perfecta, renovando la mente, porque los que están en el mundo, los que andaban como gentiles, son aquellos que tienen la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, entendimiento, vestidos del nuevo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La mente es clave en la batalla del hombre nuevo y el hombre viejo, porque el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, tiene una mente entenebrecida que se guía por la vanidad de esos mismos pensamientos, o sea, el orgullo propio. Me muevo por mis convicciones propias, personales, que yo quiero guiarme. El nuevo hombre, dice él, despójense de ese viejo. Él lo dice, Pablo aquí, al igual que en Romanos, nos está diciendo cuando dice nueva criatura en Cristo, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y eso es Corintios, si me equivoco. Pero al igual que en ese pasaje, Pablo no está diciendo transformemos al viejo hombre a un nuevo hombre. No está diciendo eso. Es despojaos, hay que eliminar al viejo hombre. Y esta es la parte que nos cuesta. El hombre antiguo tiene que eliminarse. Entonces, él aquí nos está mostrando que aquí hay dos naturalezas viviendo, coexistiendo en nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestras convicciones. Ahí están viviendo estas dos naturalezas. Conviven las dos. Debemos crucificar a la antigua junto con Jesús para vivir en la nueva. Y eso significa, ¿por medio de qué? De la renovación de la mente. Aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuevamente, el espíritu de vuestra mente. Yo tengo una convicción, no lo dice claro en la palabra así directo, pero uno lo detecta de esto mismo. Cuando dice renovados por el espíritu de esta mente. Y en Romanos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar la buena. Creo yo, ¿ya? Que Pablo nos está diciendo escondidamente, aunque casi claro, que en realidad el Espíritu de Dios se deposita en nuestro cuerpo, en la mente. Y eso nos hace ser una nueva creación. Por eso le dice Jesús a Nicodemo que no va a poder, no tiene que nacer de nuevo del mismo vientre, sino que del agua y del Espíritu.
el Espíritu lo que va a hacer, Nicodemo, es que va a entrar en tu mente y va a cambiar todo eso que tú creías que era lo correcto por un nuevo pensamiento. Y al final el Espíritu, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Es eso, transformar a un nuevo pensamiento. Ese es el motivo por qué, mi hermano Claudio, los hombres de la palabra en el Nuevo Testamento, la iglesia, los 5 apóstoles, los 6 que escribieron la historia, no tenían esta historia, ellos la crearon con su vida. Estas palabras, estos mensajes fueron revelados a ellos. Tenemos que entender que para nosotros ahora es la Biblia, ¿cierto? Un compendio de libros donde nosotros leemos las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento tenemos las cartas de Pablo, Santiago nos habla por ahí, Pedro también, ¿cierto? Juan. Y tenemos este compendio de cartas, de libros y de escritos. Pero en ellos nació esta palabra. Ojo, lo que para nosotros hoy son instrucciones de Dios, para ellos fueron instrucciones dadas de Dios por el Espíritu que ellos la llevaron al lápiz. O sea, era necesario que ellos entendieran que la renovación del Espíritu, si no, no hubieran escrito que salta de dibujo ahí en las cartas en vez de escribirnos la voluntad de Dios. Entonces, debía haber una transformación de la mente. Entonces, cuando nosotros batallamos con estas dos naturalezas, yo siempre recalco esto, hermano Claudio, no es el pecado el problema. Nunca fue. El pecado es un resultado es una de todas las aristas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el Espíritu nos hace entender que el pecado no proviene de Él, nosotros comenzamos a pecar menos. No es que dejamos de pecar, pero comenzamos a hacerlo menos porque el Espíritu nos va haciendo entender por qué no debemos hacerlo. Y viene un nuevo entendimiento que sin el Espíritu de Dios no lo tenemos a ciencia cierta. Pero con el Espíritu de Dios sí. Entonces Pablo se encarga mucho de hablar. Las dos naturalezas siempre están en nuestra mente y ahí está la lucha constante. ¿Soy el hombre viejo o le creo al nuevo hombre? Y esa es mi lucha. Y la decisión es nuestra, y ahí está nuestro albedrío, la decisión. ¿Sigo atado a los pensamientos del hombre antiguo, a la mente, la vanidad de mi mente, la humana, la que yo quiero dejar contento con mis deseos, o la de Dios, con su plan, con sus instrucciones, con la manera, la cosmovisión del Espíritu Santo en mi vida, o la natural humana mía? Sí, mi hermano, bueno, es importantísimo entender esto que estamos conversando, estos principios y esta realidad, porque yo diría que cuando no lo entendemos, en un principio como cristianos no lo entendemos y nos pasa lo mismo que le pasó a todos los discípulos, y Pablo lo expresa muy bien desde su experiencia. Tuvo estas mismas luchas, estas mismas batallas, de no entender por qué no podía agradar a Dios también. Entonces hay un malentendido que uno cree que Dios no está haciendo buena, como decía mi hermano, buena la vieja naturaleza. Sí, Dios me está transformando. Y dice, no, si Dios me está transformando, me está cambiando. ¿Qué está cambiando? ¿Está cambiando la vieja naturaleza? La vieja naturaleza no tiene nada que ver ahí. Bueno, nos dice en la parte de la Biblia que dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y eso significa que esa nueva naturaleza ya fue. En algún momento, del momento que recibimos a Jesús, Dios nos pone en Cristo, algo ocurre, ahí hay algo sobrenatural que nos une al Señor Jesucristo en esa muerte cuando Él estaba viviendo y nos pone a nosotros también y morimos juntamente con Él. Esa es la única manera en que vive la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no tiene nada que hacer en esto. Entonces Dios no me está transformando, no está transformando lo antiguo. Mire, yo antes era así, ahora soy así. No, esa vieja naturaleza va a seguir siendo así. Lo que uno tiene que hacer es hacerla a un lado, ¿cierto? Hacerla a un lado, hacer morir las obras de la carne, hacerla a un lado y que pueda florecer la nueva naturaleza. Así como en la fe pasa de la misma manera. La fe dice, si yo alimento la fe, mi fe va a crecer, pero yo puedo alimentar también la incredulidad y la voy a alimentar la incredulidad, va a crecer la incredulidad. De la misma manera, el control lo va a tener la antigua naturaleza. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, desvístanse de esa y después dice, vístanse con la nueva. A veces creemos, oh, así de fácil. Sí, así de fácil. Mira, desvístete de esa, sácate toda la vieja naturaleza y vístete la nueva, creada según Dios. ¿Pero por qué me cuesta tanto? Porque está ese intermedio que está hablando nuestro hermano. Primero, existe un eslabón en el centro. Pero primero, si no vas a poder hacer esta otra.
y vestirte con esta nueva, si primero en el centro tú no renuevas tu mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, para entender qué fue lo que pasó con la vieja naturaleza. Claro, yo morí. Y ahora hay una nueva naturaleza que está dentro de mí, entonces yo tengo que darle alimento a esa nueva naturaleza. Entonces, si no renuevo mi nueva naturaleza, primero, ¿en qué aspecto? Que ya morí juntamente con Cristo, que con el Espíritu Santo sí puedo vencer el pecado, fui despojado y cortado de lo que la ley, que ese es otro asunto. No voy a entender, la mente se tiene que ir renovando con todo lo que tiene. ¿Cuál mente? La mente del Señor. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve ahora Dios como nueva criatura? ¿No, mi hermano? Amén, amén, así es. Bueno, amén. Bien, vamos a ir a un momento de alabanza y volvemos. Poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vendió. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. Curso no acepta. Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí Programas para compartir. Somos el 15.1.
Oremos por Chile. La Iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas por el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchamos a nuestra hermana Janet Acosta en ese conocido canto Hay Poder. ¿Quién no cantaba? ¿Se acuerda, mi hermano? Hay poder, poder sin igual poder. Era muy emocionante cantar ese canto. Así que bueno, nuestra hermana Janet Acosta tuvimos la oportunidad ahora de escucharla. Vamos a estar orando, mi hermano Miguel, pero antes de estar orando por las necesidades vamos a reiterar la invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, nos gustaría mucho que lo pudiese hacer con nosotros, congregación, bendecidos, para bendecir. Será muy bienvenido mi hermano, mi hermana, amigo que tal vez comparte con nosotros. Tal vez usted diga, bueno, yo no soy, me gustan lo que hablan ahí en la televisión y comparto ciertas cosas que dicen, así que pero no soy tan fanático, algunos dicen, pero me gustaría ir para allá, me gustaría conocer dónde van, dónde se congregan. Mire, si usted no va a ninguna parte por ahí, hágalo con nosotros, puede participar en nuestra congregación. Congregación Bendecidos para Bendecir. Todos los días domingos nos estamos reuniendo en el Hotel Almacruz. El Hotel Almacruz queda en San Antonio, 65, muy cercano al Metro Universidad de Chile, también al Metro Santa Lucía. Así que todos los días domingos nos estamos reuniendo en el Hotel Almacruz en la mañana, por si acaso, no se vaya a confundir, en la mañana a las 10:30 de la mañana. Venga a participar con nosotros. Es tan importante que en estos tiempos en que vemos a nuestro alrededor las cosas que están ocurriendo, es muy común escuchar, oye, mira, te fijas las cosas que están pasando, oye, cómo está el mal, parece raro, será verdad, a lo mejor se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Justamente, correcto. Es así. Cuando veamos que esas cosas empiezan a suceder, tenemos que empezar a congregarnos, a recibir las instrucciones que el Señor nos está dando por medio de la Escritura, de la palabra, en las predicaciones. Tenemos que empezar a buscar su presencia por medio de las oraciones. Sí, lo que a usted le está llamando la atención alrededor no es extraña tal vez un poco, porque pareciera que es mucho peor que tal vez de lo que se vio mucho antes, lo que está pasando en las sociedades, lo que está pasando en los sistemas políticos, lo que está pasando en las naciones contra naciones que están peleando. Parece que todo tuviese como por explotar bruscamente, estas guerras que están ocurriendo tal vez en Israel. Todo eso nos hace que la gente esté media preocupada. Bueno, pueden haber otros que viven en su mundo y les da lo mismo y son cosas que tienen que pasar, pero el que tiene sentido común empieza a observar y dice, no, esto no es natural. No es natural que los jóvenes estén actuando de esa manera, no es natural que tal vez las familias se estén desintegrando, eso no es natural que la gente esté matando con tanta facilidad al prójimo y no haya justicia correcta. Entonces, todo eso son señales que usted, para que despertemos, tiempo de congregarse, tiempo de buscar al Señor. Hágalo ahí en nuestra congregación Bendecidos para Bendecir. Mi hermano Miguel, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias porque podemos ir a ti, recurrir a ti en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por dificultades, cualquiera sea, Señor, sobre todo en estos tiempos donde nos escriben, Señor, porque hay enfermedades. En este momento queremos orar primeramente, Señor, por los que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Padre. Hermanos nuestros que están postrados, que están con un diagnóstico grave, Señor, te pedimos por todos aquellos que estén pasando por esa situación de salud complicada.
Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas tocando sus cuerpos en este momento, hermanos que nos están viendo ahora, hermanas que nos están viendo, que tengan ese tipo de problemas de salud. Nos unimos con nuestro hermano Miguel en favor Amén. de usted, intercedemos, nosotros nos ponemos en la brecha e intercedemos ante nuestro Padre por su sanidad. Padre, ten misericordia de nuestra hermana, nuestro hermano, que haya estado tanto tiempo con ese mal, con ese dolor, con eso que le aqueja, Señor, en su cuerpo. Te pedimos, Señor, que este sea el día de su sanidad, este sea el día de su restauración, de la restauración de su cuerpo. Toca, Señor, su cuerpo en este momento, por ahí donde está el dolor, donde está el problema. Padre, esos remedios que está tomando solamente están calmando el dolor. Te pedimos por la cura definitiva, por la sanidad definitiva, Señor. Cuánta gente que acudió a ti, Señor, por sanidad. Tú preguntaste, Señor, a unos ciegos, Señor, ¿qué quieres que te haga, Señor? Tú siempre nos preguntas eso, Señor, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista, te pidió. Y hay otros que si tú le preguntas eso, Señor, Señor, que me sanes de mi espalda, Señor, Señor, quiero que me sanes de mi corazón, de mi estómago, Señor, de ese problema que me ha quejado durante tanto tiempo. En este momento, hermano, el Señor te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? Dile que lo que tú quieres en este momento, que tu cuerpo, en la zona que quieres, tú que sea sanada. Gracias, Señor, por sanar nuestros cuerpos. La palabra se revela que tú eres Jehová, nuestro sanador. Así te revelaste, Señor, a Israel, y tú sigues siendo el mismo también en estos tiempos. Así te revelas a nosotros. Tu palabra nos revela, Señor, que en la cruz tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Si tú lo llevaste, Señor, no debemos cargarlo nosotros, Señor. Señor, Satanás nos engaña en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ayúdanos a apropiarnos de la sanidad. Levanta, Señor, hijos tuyos con dones. Tú prometiste también en la misma iglesia de Corinto, en la Biblia, Señor, donde tú prometiste que a la iglesia se le darían armas espirituales, Señor. Dones, capacidades sobrenaturales, Señor, para batallar en esta guerra, Señor. Necesitamos en estos tiempos la manifestación de tus dones de sanidad, los dones de milagros, Señor, palabra de ciencia, conocimiento, que en conjunto, Señor, todos esos dones puedan ministrar al pueblo de Dios en cada congregación, Señor. Gracias, Señor, por tu favor que está sobre nosotros. Te pedimos también por los que tienen tal vez problemas, que no tienen trabajo, Señor, ayuda a tu pueblo. Señor, tú eres un Dios de prosperidad, un Dios de abundancia. Danos la sabiduría, Señor, para poder tener los recursos necesarios. Abre las puertas, Señor, a los hermanos que han estado enviando currículum a diferentes partes, Señor, y quieren ese trabajo, Señor, ese es el trabajo adecuado para ellos. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Abre las puertas para ellos, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en favor de tus hijos, Señor. Presentamos nuestra nación. Hace tiempo, Señor, que ya la venimos presentando y cada iglesia, congregación, ha estado orando por eso, Señor. Te damos gracias porque creemos que la manifestación tuya, Señor, está llegando a nuestra nación. Señor, salva a los que no te conocen. Queremos un gobernante conforme a tu corazón, Señor, así como lo fue David, Señor, que fue un gobernante, rey de Israel, conforme a tu corazón, Señor, porque hacía lo que tú le decías. Señor, en estos tiempos necesitamos gobernantes con sabiduría, con entendimiento. Vémonos a nuestro alrededor, Señor, donde hay mucha falta de sabiduría y entendimiento en la forma de hacer gobierno. No en todos, Señor. Vemos que hay muchos que tienen las capacidades, Señor, y que están postergados, que están ahí. Señor, queremos verlo a los que tienen las capacidades, Señor, para que estén en los cargos como ministros, para que puedan ejercer con entendimiento y sabiduría. Tantos que hay que tienen temor y respeto a ti, Señor. A esos pon, Señor, y quita a aquellos que no tienen temor de ti, Señor. A los que codician y que se apoderan de lo que no es suyo. Que sean buenos administradores. Gracias, Señor. Lo creemos, por eso estamos orando. Tú eres un Dios que observa lo que ocurre en las naciones, que te interesas en lo que ocurre, Señor, en todas las naciones. Y en tu tiempo, Señor, tú haces justicia. Tú eres el Dios que ama la justicia, Señor.
cetro de justicia y equidad es tu trono, Señor. Gracias por lo que harás en nuestra nación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano Miguel. Bien, estamos conversando y separamos cierta naturaleza. No hay por dónde perderse que la naturaleza, la normal, la que vive el ser humano exterior, es la naturaleza, la natural, donde andan en la vanidad de sus pensamientos, ajenos, dice, a la vida de Dios. Esa es la vida natural, pero dentro de lo que es el Hijo de Dios, nos encontramos con dos, que es la carnal versus la espiritual. Ahora, ya dijimos, carnal no necesariamente es el cuerpo, así como el Espíritu Santo, esa vida nueva necesita un transporte, necesita miembros, dice, no presentéis vuestros miembros como instrumentos de justicia. El Espíritu Santo que está en nosotros necesita todo nuestro ser, necesita nuestros ojos, necesita todo lo que somos, nuestros sentidos también para expresarse hacia afuera. Por eso dice, no presenten vuestros miembros como instrumentos de injusticia, sino presentémoslos como instrumentos de justicia. De igual manera, la naturaleza que teníamos antes, que está ahí, que no quiere de alguna manera a veces obedecer, busca manifestarse a través de nosotros, a través de nuestros ojos, a través de nuestra lengua, como hablábamos hace unos programas anteriores. Bueno, de igual manera la naturaleza antigua busca eso. De ahí la necesidad de que tenemos que alimentar la nueva naturaleza. Romanos 8, versículo 8 al 9 dice, y los que viven según la carne, según la vieja naturaleza, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, que eso se supone que debiera ser, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puede haber un cristiano que esté tratando de agradar a Dios según la carne? Podría ser, ¿no, mi hermano? Claro. Lo que pasa es que nosotros batallamos con esta naturaleza, está las dos naturalezas dentro, pero nosotros somos los que tenemos la visa, los que visamos a cuál naturaleza le obedecemos. A lo que nosotros queremos hacer o a lo que el Espíritu nos quiere indicar. Y es por eso, mi hermano, que es importante siempre en este tema del hombre carnal, el hombre espiritual, entender que Pablo todo el rato está hablando de que él entiende que hay dos leyes en sus... O sea, el viejo hombre también está ahí, en su carne, en su cuerpo, en su ser humano, está el viejo hombre ahí. Entonces él no dice, está el viejo hombre aquí y lo estoy transformando al espíritu. No. Él tiene muy claro que, como dijo usted recién, está el viejo hombre y no tenemos que despojarnos de él, es soltarse, hay que soltar. Despojarse es como soltarme de este viejo hombre, dejar de amarlo, por así decir. Y ese viejo hombre es el orgullo, finalmente. Nosotros, la naturaleza humana, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos decir, opinamos ante algo. Por eso a mí me gusta mucho centrar, aquí dice, del espíritu de la verdad, lo habíamos leído recién, ¿cierto? Perdón, de la santidad de la verdad. ¿Por qué me gusta mucho eso? Porque se ha entendido por mucho tiempo que la santidad es el tema de dejar el pecado. Y se centra toda la discusión en que la nueva naturaleza es dejar de pecar. ¿Se entiende usted, hermano, que eso es lo que está constantemente ahora dándose? Y usted, si ve las redes sociales, en todos los lugares donde hay estudios, incluso la palabra hasta grandes institutos, centran la santidad igual a dejar de pecar. Pero no, tiene que ver con apartarse, despojarse de esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque los años cuando yo empecé con este pensamiento igual, similar, donde el pecado era todo a la carne, entonces uno hace listas, pues, mi hermano. No sé si alcanzó a pasar por ese sistema, donde yo soy así que me gusta hacer listas. Entonces yo hacía listas, pues, de fornicación, adulterio, mentira, vanidad, soborno, ¿cómo se llama esto? Codicia, falsos testimonios, murmuraciones, todo lo que tenía que ver con los mandamientos, ¿cierto? Sí. Y además uno sumaba, no, y el tratar mal a alguien. Y el Espíritu dice que hay que tener paz. Entonces impaciencia. Y una lista de productos. Y uno decía, esto es lo que no tengo que hacer. Y resulta que uno seguía peleando porque lo hacía igual. Entonces, ¿el tema cuál es? El Espíritu de Dios, esta renovación del entendimiento de la mente, es que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a pecar. Por eso que el pecado
deja de ser lo importante para entender esto de las dos naturalezas, mi hermano Claudio. Yo soy enfático en esto y si alguien me critica, bien, no piensas como yo, todo bien. Yo creo que no hay que enfatizar en el pecado como pecado igual carne. No. Hay que enfatizar en las órdenes del Espíritu Santo y la relación con Él. Porque es el Espíritu finalmente el que nos muestra la nueva vida y la nueva naturaleza. Es Él el que hace en nosotros la nueva naturaleza. Él pone el querer como el hacer. Entonces, mientras más oímos su voz, menos somos nosotros. Y el pecado es un resultado de crucificar al viejo hombre. Es verdad, el pecado y el viejo hombre es el que está viciado por la vanidad propia. Sí, es verdad, y ahí es donde está todo el pecado, sí. Pero la solución no es dejar la lista de problemas que hace el hombre, porque ese es el problema. Cuando hacemos una lista de pecados, nosotros empezamos a batallar con que tratar de transformar a ese viejo hombre, tratar de hacer la transformación a ese viejo hombre sacándole el pecado. Eso fue la religión que el judío no pudo vencer y por eso tuvo que venir Cristo, porque en el judío Dios nos mostró que el ser humano finalmente no lo podía hacer. ¿Qué pasa ahora? Con esta nueva naturaleza tenemos a Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos indica qué hacer. Y obviamente eso pone dentro de un paquete al pecado, pero ya no es la prioridad. Empiezo a ser el nuevo hombre. Y el nuevo hombre claramente no tiene pecado, porque es justificado por Jesús y al mismo tiempo el Espíritu al nuevo hombre le habla y el nuevo hombre ¿qué hace? Obedece las instrucciones del Señor, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al obedecer las instrucciones, automáticamente el pecado es uno de los tantos ítems que van a quedar fuera, porque el pecado va con nuestra naturaleza antigua, la que debemos crucificar junto con Cristo. Entonces, en vez de enfatizarse en el pecado, Pablo lo que está diciendo, enfaticemos lo siguiente: tengo la ley del Espíritu que mora en mí y tengo la ley de la carne que también mora en mí. Sí. Voy a crucificar a este hombre para dejar paso al Espíritu me guíe a lo que Él quiere hacer conmigo, con usted, con nosotros. Entonces, esa batalla se puede ganar. Y Pablo decía que, ¿cómo se gana? Dándole más vida al hombre espiritual y eliminando, despojando al hombre carnal. Y una lucha que vamos a tener hasta que muramos. Exactamente, bueno, eso es una batalla, la batalla de la mente, dice alguno. Eso que hacía usted en la lista para ver esto ya lo he ido dejando, esto todavía me queda, esto queda un poquitito. Sí, tiene sentido. Me acuerdo que se hacían otras cosas. Me acuerdo que, tomando el versículo de Caín y Abel, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, cuando existían grupitos pequeños de discipulados, entonces yo era guarda suyo, usted era guarda mío. Entonces, ¿qué guardaba? Que usted viviera una vida moral bien. Sí. Entonces yo decía, hermano, no estás viviendo aquí con esto. Entonces, ya, pero tú esto. Entonces tenemos como que todo consistía en vivir la santidad o tratar de ser espiritual, tratando de controlarle la vida moral que llevaba el hermano y él me la controlaba a mí. Y así íbamos creciendo en santidad. Al fin y al cabo, no resistió mucho tiempo eso porque es una batalla, es una lucha. ¿Por qué le cuesta tanto a la vieja naturaleza tratar de vivir con las normas de Dios? Porque las normas son espirituales. Son espirituales. Entonces, la vieja naturaleza no está capacitada para poder vivir de acuerdo a las normas que el Señor no ha establecido. Imagínense, por poner un ejemplo, si los que querían hacer los maestros de la ley antiguos, que querían vivir según la ley, según ellos creían que era llegar y no, sí, ningún problema. ¿Qué lo dicen? ¿No matará? Ningún problema. No adulterará, no codiciará, no, ningún problema, lo voy a hacer. Pero quedó demostrado que no se podía. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros cuando por la vieja naturaleza queremos vivir. De hecho, es tan alta las normas espirituales que en algún momento Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Entonces le digo, pero yo le voy a decir otra cosa, porque ellos creían, bueno, yo no mato a nadie. Decían el maestro de la ley, yo no mato a nadie, así que ando parejito con la ley. Pero yo le voy a decir otra cosa, le voy a subir el estándar. Cualquiera que llama fatuo a su hermano es culpable de juicio. Inmediatamente, o sea, fatuo o tonto, en el fondo es decirle, cualquiera que le llama tonto, estúpido, así que viene con rabia con eso, ya lo mató. Es como si lo hubiese matado.
Entonces tú dices que estás viviendo, estás siendo una persona espiritual porque no has matado. Bien, ¿cómo te queda lo que acabo de decir recién ahora? Si tú le dices tonto, fato, eres culpable inmediatamente. Entonces, uy, ¿qué hago frente a esto? Por eso mismo, la vieja naturaleza, la ley no me está ayudando en nada a poder vivir de acuerdo a las normas espirituales porque son demasiado altas, demasiado altas. Entonces, ¿cómo lo hago? Miserable de mí, como dice Pablo en un momento. ¿Cómo voy a poder vivir de acuerdo a estas nuevas normas? En el fondo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, que esta vieja naturaleza que lo único que quiere es pecar? Nada de lo que produzca la antigua naturaleza, hermano, va a agradar a Dios. Es que yo estoy agradando a Dios y quiero ser santo para el Señor. Mire, la única manera va a ser según el Espíritu Santo, lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que revela Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, eso es lo que le estoy diciendo, la ley es espiritual. Más yo soy carnal, y si la ley es espiritual y yo soy carnal, ¿cómo voy a poder agradar a la ley? La ley es buena, si la ley es bonita, es perfecta, absolutamente, todos los mandamientos, los 10 mandamientos son perfectos. Pero yo soy carnal, dice, vendido al pecado, dice, vendido al poder del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Bueno, no está la continuación de este texto, entonces, según Romanos dice que después que empieza a detectar que hay otra ley en él que lo lleva cautivo. Ahora, ¿cómo me libero de eso? ¿Cómo me libero? Lo que estamos diciendo aquí. ¿Por cuál naturaleza voy a vivir? ¿Por cuál voy a agradar a Dios? Sabiendo que los estándares de Dios son tan altos, solamente hay una. La ley del Espíritu, de vida, dice la palabra del Señor. La solución es vivir controlados por el Espíritu Santo y no por la vieja naturaleza. Es la única forma. ¿Y cómo lo logro esto? Cuando me rindo al Espíritu Santo. Cuando creo que el Espíritu Santo está viviendo en mí. Entonces, bueno, pero ¿cómo lo hago? Bueno, descansen, entremos en ese reposo. ¿Hay disciplina? Hay disciplina. ¿Nos disciplinamos en la gracia? Por supuesto que nos disciplinamos en la gracia. Entonces no hago nada. Espíritu Santo, ayúdame a vencer. Cuando esté enfrente a las tentaciones, entonces, bueno, no me ayudó el Espíritu Santo, por eso caí. No, pues, no es así como funciona. Es porque si usted tiene el Espíritu Santo, sí va a funcionar. Pero hay una disciplina. Fortalecerse en la gracia, en la fe, buscar todo lo que contribuya a que el Espíritu Santo me domine mi vida, ¿no, mi hermano? Sí, porque hay una nueva ley, por la ley del Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ya no, el Señor cuando venga en el arrebatamiento y se lleve a la gente, para los que creen en el arrebatamiento y los que no lo creen, cuando venga el Señor por la segunda venida y te lleve, la manera de llevar a Dios a su iglesia con Él, es porque va a llamar al Espíritu de Dios. Y el Espíritu vuelve a Dios. Y como el Espíritu vuelve a Dios, todos los que somos espirituales vamos con Él. Eso es así de sencillo. El Espíritu vuelve al Señor. Entonces se hace uno con todos los que vienen con el Espíritu. Por eso que hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, vuelvo a insistir, nuestra lucha ya no tiene que ver con que transformemos el viejo hombre y llegue a cumplir la ley y a cumplir que ya no peca. No, no es esa. La orden es oír la voz del Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe. Por eso que Jesús con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, terminó el Padre creando esta figura. Jesucristo vino a la tierra como hijo, pero era el mismo Dios, hecho hijo, carne. Paga por los pecados de nosotros y Él sí lo logra, porque no era de acá, era del otro reino. Entonces Él sí lo logra. Vence a este hombre de pecado y Él, como lo vence, Satanás ya no está frito, porque hay uno que lo venció en carne y hueso. Eliminan al enemigo con eso, a la culpa del cuerpo carnal que teníamos, y por medio de ese Jesús nosotros entramos ahora y tenemos nuevamente la relación con el papá. Pero el papá además provisiona que otro igual que ellos, pero hecho espíritu, viva en la tierra, en los hijos del Señor constantemente. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso es la nueva ley del Espíritu. Es Dios mismo dentro de nosotros indicándonos qué hacer. Y por supuesto, mi hermano, si tienes un problema con el pecado, tranquilo. El pecado es un resultado de... Si obedeces al Espíritu, nunca nos va a hacer pecar. Pero no con la lista de pecados, no, sino que por obediencia y por amor. El Espíritu me indica no hacerlo y yo no lo hago porque amo al Señor y porque el Espíritu me está la instrucción que no lo haga. Amén, mi hermano. Bueno, todo esto está... Principios son para que funcione, están hechos así, no por si acaso. Alguno diga tal vez, a mí no me funciona, pero en el próximo programa vamos a hablar un poquito más de eso, porque a veces no, a unos sí y a otros no.
Bien, vamos a orar, mi hermano Miguel. Amén. Señor, gracias te damos este día porque nos has permitido tener un nuevo programa y poder compartir con Sí, nuestros Señor. hermanos la oración y también la palabra, Señor. Qué importante es poder entender que debiésemos vivir estas vidas así. Y sabes, Señor, mientras meditaba y hablábamos, mi hermano conversaba y meditaba, Espíritu Santo, en esta verdad, que te tengo a ti, Señor, por medio del Espíritu dentro mío. Y claramente puedo recordar pasajes, y yo sé que mis hermanos que están en este momento orando junto a mí, recordamos pasajes donde tú nos has motivado en nuestra mente por una voz, por un interno, por alguien que nos dijo algo, pero tú nos has dicho, Espíritu Santo, qué hacer sobre cierta situación y no hemos obedecido, Señor. Y eso no lo vemos como pecado, no lo ponemos dentro de la lista de pecados, pero la desobediencia a ti era clave, es el primero de todos. Entonces, entendemos pecado las cosas que nombramos, los 10 mandamientos, lo que es pecado en la Biblia. Pero se nos olvida que pecado es también desobedecerse. Espíritu Santo, moras dentro de nosotros y eres el Señor dentro de nosotros finalmente. Gracias, Dios, por hacernos entender también esta verdad, que eres tú en 3 personas, el mismo Dios, el único Dios, hecho 3 personas, y que nos querías transformar desde el interior, nuestra sí, mente. Señor. Ayúdanos a ganar esta batalla de la mente y ayúdanos a mantener, como decía Pablo, bien crucificado al viejo hombre, Señor, para poder darte paso a ti, rendirnos por completo para que tú hagas el plan y empezar a ser más avesados, más inteligentes para oír tu voz y obedecerte, no solamente oírte, sino que obedecerte, Señor. Ayúdanos en este caminar. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer y es por medio del Espíritu. Así es que muchas gracias, Señor, por este día. Indícanos qué hacer día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Bien, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importan las circunstancias por las cuales puede estar pasando, Dios ha declarado en su palabra, mi hermano Miguel, que somos hijos bendecidos Para bendecir. para bendecir.